Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de hoy del curso de aritmética. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor y el día de hoy estaré impartiendo una clase sobre análisis combinatorio. Es una clase complementaria a los temas que hemos visto en este ciclo, las últimas dos clases especialmente sobre estadística descriptiva y medidas de tendencia central y dispersión. Entonces, vamos a abordar como una introducción a lo que viene después, que es el tema de los conceptos básicos sobre probabilidad. Pero para eso debemos ver primero los fundamentos y vamos a ver qué es eso de las combinatorias o el análisis combinatorio. Entonces voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Entonces, si me pueden confirmar que pueden ver mi pantalla, les agradezco mucho que lo hagan y Sí se podemos puede, ya empezar de una vez con la clase. sí Entonces, se puede asumo ver. que sí. Ok, listo. Entonces, vamos a empezar. Ok. Entonces, como definición de análisis combinatorio, pues tenemos que es la rama de las matemáticas que estudia las diversas selecciones que podemos formar con los elementos de un conjunto dado. Entonces aquí pues tenemos unos ejemplos. eh, en la parte izquierda, como pueden ver, aquí tenemos unas figuras de diferentes formas y colores. Entonces la idea es saber de cuántas maneras las podemos agrupar de acuerdo a ciertos criterios. También, pues en el lado derecho tenemos otro ejemplo que es con una red de nodos que están interconectados entre todos. Entonces, otra forma, otro caso en el que podemos usar el análisis combinatorio es para saber cuántas conexiones podemos realizar entre todos los nodos de esa red. Entonces, es una pregunta que podemos responder basados en el análisis combinatorio. Y aquí pues también tenemos una notación matemática que usamos mucho, que es la notación binomial para este tema. Entonces ya la vamos a ver en detalle cuando estemos avanzando en esta clase. Pero son ejemplos típicos que podemos encontrarnos a la hora de resolver este tipo de problemas. Entonces, en primer lugar, debemos conocer los principios fundamentales del conteo. Estos principios son las bases para el análisis combinatorio y es la principal herramienta en la que tenemos la disponibilidad para poder resolver este tipo de casos. Entonces, los acontecimientos pueden ocurrir de una o varias formas y para determinar esa cantidad de formas, el análisis combinatorio utiliza esos principios fundamentales del conteo. ¿Y cuáles son esos principios? Pues en primer lugar tenemos el principio de la adición. Entonces, supongamos que si tenemos los acontecimientos A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub K, ¿sí? Entonces tenemos estos acontecimientos. Pueden ocurrir de M sub 1, M sub 2, M sub 3 y M sub K maneras diferentes respectivamente, tal que no es posible realizar dos o más acontecimientos simultáneamente o uno seguido de otro. Entonces hay M sub 1 más M sub 2 más M sub 3 y así sucesivamente hasta sumar M sub K maneras diferentes de realizar A sub 1 o A sub 2 o A sub 3 o hasta A sub K. ¿Sí? Entonces este es el principio de la adición. Este principio solo aplica cuando un evento ocurre de varias formas diferentes y estas son mutuamente excluyentes. Entonces yo quiero que se fijen muy bien en esta palabra porque es clave a la hora de aplicar este principio.
¿sí? Los eventos deben ser mutuamente excluyentes para que podamos aplicar el principio de la adición. Y además, ese evento ocurre de distintas formas. También tenemos, en segundo lugar, el principio de la multiplicación, eh, que es cuando los acontecimientos A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub k pueden ocurrir de M sub 1, M sub 2, M sub 3 hasta M sub k maneras diferentes respectivamente, tal que una vez ocurrido A sub 1, ocurre A sub 2 y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces los acontecimientos A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub k ocurrirán de M sub 1 por M sub 2 por M sub 3 hasta M sub k maneras diferentes. Entonces, si se fijan bien, esto tiene varias diferencias con respecto al principio anterior, porque en este último caso, el principio aplica cuando un evento ocurre en tareas separadas o en turnos simultáneos, ¿sí? Entonces, aquí sí tenemos dos conceptos claves, separación y simultaneidad, en el caso del principio de la multiplicación. Contrario a lo que vimos del principio de la adición, que es exclusión, ¿sí? Y no simultaneidad. O sea, entonces son dos casos diferentes. Pues ya en la parte práctica vamos a ver algunos ejercicios que podemos resolver usando estos principios, tanto el de la adición como el de la multiplicación, para que podamos entender mejor cómo funcionan y en qué casos podemos aplicarlos. Igualmente, esto va a ser útil eh, como fundamento para lo que viene, que son lo que viene a continuación, las permutaciones y las combinaciones. Pero antes de eso, debemos primero repasar cuál es la definición del factorial, ¿sí? ¿Por qué es importante en estos cálculos? Pues resulta que el factorial es frecuente en estos casos porque se asume como el producto de ciertos números enteros positivos, o sea, es decir, enteros positivos se refiere a números, o sea, podemos asumir un n que pertenece a z, o sea, un conjunto z, que son los números enteros positivos, o sea, z más, ¿sí? Ese es el conjunto al que pertenecen estos números, están relacionados con los problemas de conteo, ¿sí? Entonces, por definición, tenemos que para un número entero n mayor que 0, el factorial de n, es decir, n, y si se pone el signo de cierre de admiración después de la n, esa es una notación matemática para representar el factorial, es el producto de todos los números enteros desde 1 hasta n. Entonces, aquí tenemos la fórmula del factorial. Entonces, n factorial, ¿cómo se define? Como n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3 y así sucesivamente por 3, por 2, por 1. Y al final, todo eso es igual al producto de n por n menos 1 factorial, así como ven acá. Y bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos de cómo podemos calcular factoriales de forma particular. Podemos hacerlo empezando desde 1 o empezando desde n, ¿sí? O sea, desde 1, como en este caso de 5 factorial, o sea, hacemos 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Eso nos va a dar como resultado 1 por 2, 2, por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120, ¿sí? O sea, esto nos da 120. Entonces, si se fijan bien, estos cálculos también nos dan números enteros positivos. Y 8 factorial, pues va a dar un número mayor, obviamente. Lo podemos también calcular, pero de esta manera, o sea, partiendo desde n hasta 1, ¿sí?
O sea, de las dos formas lo podemos hacer. Entonces, porque en ese caso el cálculo del factorial es conmutativo, o sea, podemos hacerlo desde 1 hasta n o desde n hasta 1, ¿sí? Porque el producto de números enteros positivos cumple con la ley conmutativa del producto de la multiplicación. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Nosotros podemos descomponer los factoriales de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, aquí tenemos 10 factorial, ¿no es cierto? Y nosotros pues asumimos desde n hasta 1, pues hacer el producto de esas cantidades. Entonces, aquí sería n-1, 9, n-2, 8, y así 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta 1, ¿sí? Entonces, ya ven que pues se parece mucho como a un algoritmo, ¿sí? A un programa. Precisamente, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis acá, y es que acá estos gráficos pues tienen una razón. El gráfico que ustedes ven en la esquina superior derecha, o sea, este de acá, es la representación gráfica de la función factorial para los números reales positivos. Bueno, asumiendo que también aplica para los reales, pues es una aproximación, ya que pues es más fácil de calcular factorial de números enteros positivos. Pero si ustedes se fijan bien, acá en esta parte, aquí va en el eje de las X de 0 hasta 5 y en el eje vertical que asumimos una función p de x. Entonces, va de 0 hasta 30, más o menos ese es el rango de esta gráfica. Pero obviamente, pues esta curva va a ir mucho más allá, ¿sí? O sea, realmente, pues, eh, el rango de esta función pues es mucho más grande, pero si se fijan bien acá pues la curva es idéntica, bueno, tiene el mismo valor en 0 y en 1. ¿Qué quiere decir? Que 0 factorial es igual a 1 factorial, es decir, 1, ¿sí? Ese es el valor y es una propiedad de los factoriales indiscutible. O sea, esto es como, bueno, esto cumple el principio de producto vacío, o sea, como asumiendo que el 1 siempre es el módulo del producto de la multiplicación. Entonces ahí pues tiene un poco de teoría. Los invito a que investiguen un poco sobre eso. Pero por ahora les puedo decir que acá pues esta es la representación gráfica de la función factorial para los números positivos, ¿sí? Porque pues hay otra extensión para los números negativos, pero pues este no es el objeto y no es el alcance de este curso. Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda, de la esquina inferior izquierda, aquí tenemos una aplicación de los factoriales, o sea, o del factorial, de cómo podemos representar complejidades algorítmicas o en notación O grande para los algoritmos y para los programas de cómputo que nosotros utilizamos a diario. Entonces, aquí como pueden ver en el eje de las X están los elementos o la cantidad de datos que podemos procesar en cada algoritmo. Y acá en el eje vertical tenemos la cantidad de operaciones que llevaría, los recursos de cómputo que llevarían a ejecutar esa solución. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, los algoritmos que son más óptimos están en el orden O de n o logaritmo de n. Y así, entonces, se utilizan unas funciones polinomiales que realmente pues no tienen una complejidad tan pronunciada como si la tienen, por ejemplo, las funciones exponenciales. Aquí tenemos 2 a la n. Pues ese tipo de algoritmos, por ejemplo, se da cuando nosotros construimos tablas de verdad lógicas. Es un ejemplo. Y O de n factorial, pues se da
por ejemplo, pues, es un algoritmo realmente intratable. O sea, es demasiado ineficiente, o sea, porque tiene un pésimo desempeño de cómputo y consume demasiados recursos en tiempo de ejecución, demasiado, e incluso también en memoria, eh, en procesamiento también. Entonces, eso puede demorar mm, semanas, meses, incluso años en resolverse. Y pues eso no es, esa no es la idea. Como se da, por ejemplo, en los algoritmos de fuerza bruta para el problema de la gente viajera. Ese es un ejemplo de un algoritmo demasiado ineficiente. Pues, también si están curiosos por saber más sobre eso, los invito a que investiguen un poco sobre eso. Pero es una de las aplicaciones que podemos utilizar. De hecho, aquí les dejé unos links en los slides. Pues, ya después voy a subir esto al repositorio de la academia para que lo revisen más en detalle. Pero bueno, esa es la idea con cómo podemos aplicar factorial en la vida real. Entonces, como les decía aquí en este ejemplo del 10 factorial, eso es un caso particular. Entonces, aquí podemos descomponer de diferentes maneras. Entonces, aquí tenemos que, o sea, el 10 factorial lo podemos descomponer como 10 por 9 factorial, ¿sí? O sea, 9 factorial es todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá. Y entonces sería equivalente a 10 por 9 factorial, ¿sí? Es como decir n por n menos 1 factorial, ¿sí? Lo que tenemos aquí, entonces acá lo replicamos, ¿sí? Y también lo podemos descomponer como 10 por 9 por 8 factorial, ¿sí? Y así con los demás. Entonces eso sigue una secuencia. Al final esto va a ser 10 por 9 por 8 factorial. Y esto va a ser como si fuera n por n menos 1 por n menos 2 factorial. ¿Sí? Esa es la equivalencia que tenemos de forma general para este caso particular del 10 factorial. ¿Sí? Entonces, en ese orden vamos a continuar con lo que ya nos corresponde la parte de los arreglos o ordenamientos más conocidos como permutaciones, ¿sí? ¿Y qué es una permutación? Bueno, es precisamente eso, un ordenamiento o un arreglo que puede conformarse con una parte o todos los elementos de un conjunto, ¿sí? Entonces, en una permutación el orden es importante, ¿sí? El orden. Entonces, tengan en cuenta esa palabra clave, orden. Y aquí pues traigo un ejemplo con colores. Aquí tenemos unos círculos de diferentes colores. Tenemos tres colores distintos, amarillo, azul y rojo. Entonces nosotros podemos dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿De cuántas maneras podemos ordenar eh, tres círculos de diferentes colores, cada uno, amarillo, azul y rojo, y que no sean repetidos? ¿Sí? Entonces, eso es importante, que sean distintos. Entonces, para eso tenemos, esta es la representación gráfica de la solución, como pueden ver. Entonces, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6 diferentes maneras de poder ordenar esos círculos de colores distintos. Entonces, pero ¿cómo así? Entonces, ¿y cómo se da eso? Bueno, pues es que aquí se empiezan a aplicar pues los principios de fundamentales del conteo también, ¿sí? Entonces, y también se puede aplicar en la definición del factorial. ¿Por qué? Pues todo esto está relacionado. Entonces, si tenemos pues 3, o sea, tenemos un n igual a 3, ¿no? Que es el tamaño total de los elementos que tenemos en este caso,
que son 3 círculos de colores. Entonces nosotros asumimos que pues la cantidad sí, la cantidad total de maneras que podamos ordenar esos colores, pues esos elementos distintos y que no se repitan, ¿sí? Es realmente 3 por 3 menos 1, ¿sí? Por 3 menos 2, ¿sí? Y esto, ¿qué nos va a dar? Pues esto va a ser igual a 3 por 2 por 1, ¿sí? Entonces, 3 por 2 por 1, esto es igual a 6, ¿no? Y esto realmente también, esto es igual a 3 factorial. ¿Por qué? Porque si recuerdan aquí la definición es n por n menos 1 por n menos 2 factorial. O sea, aquí, o sea, esto lo podemos asumir esto como, o sea, si n es igual a 3, entonces igual, si aquí iría un factorial acá, pues 1 factorial es 1, ¿sí? Entonces esto es equivalente. Entonces, como ven, esta es una forma de aplicar de la definición de factorial para calcular el número de permutaciones o arreglos que podemos armar a partir de un conjunto más grande con n elementos, ¿sí? En este caso distintos. Entonces, bueno, continuamos con las clases de permutaciones, porque pues hay diferentes maneras de encontrar estos ordenamientos, ¿sí? Recuerden que el orden es muy importante acá. En el caso de una permutación lineal, decimos en general si tuviéramos n elementos y los ordenamos de R en R, ¿sí? Entonces tenemos acá un arreglo de R lugares, ¿sí? Que va desde 1 hasta R, ¿sí? O sea, aquí tenemos estos valores 1, 2, 3 hasta R menos 1 y el último elemento es R. Entonces tenemos también un número de ordenamientos que podemos calcularlos de la siguiente manera. Es como un producto, ¿sí? O el factorial ¿sabe? Va, vamos para allá. Entonces es un producto de números consecutivos. Entonces primero n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta n menos r más 1. ¿Por qué n menos r más 1? Porque esto es equivalente a n menos r menos 1. ¿Sí? Entonces si eliminamos los paréntesis, aquí pues tenemos que o sea, menos por menos da más, menos por más da menos, ¿sí? Entonces esto es equivalente, ¿sí? Y n menos r, ¿sí? Por n menos r, que es para el último elemento en ese orden. Entonces, si completamos el producto de esos números consecutivos, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, recuerden que ya lo hemos visto en clases pasadas cómo es multiplicar por 1, ¿no? O sea, que se puede representar como el cociente de una misma cantidad, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, en este caso, nosotros a todo esto que tenemos acá, a ese número de ordenamientos, le vamos a multiplicar esto que tenemos acá. O sea, esto y esto. Si como ven, estas cantidades son iguales, entonces no estamos alterando esa representación de los ordenamientos. O sea, es como si multiplicáramos por 1, ¿sí? Entonces no estamos haciendo nada extraño, simplemente estamos agregando
estos términos de acá, que son n menos r por n menos r menos 1 y así sucesivamente 2 por 1, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer al final? Pues al final, esto va a ser el número de permutaciones de los n elementos tomados de R en R. Es decir, usamos esta notación para representar una permutación lineal que es que es la que tenemos acá, ¿sí? Que va a ser la razón entre n factorial, es decir, el factorial de los n elementos, entre la diferencia, la diferencia del factorial de la diferencia de esos n elementos con R, ¿sí? Los R lugares o esos elementos que tomamos de R en R. Y donde esta R va a estar entre 1 y n, ¿sí? Ese va a ser, va a tener esos valores. Entonces, esa es la forma como podemos representar una permutación lineal. Hay un caso muy particular que es cuando R es igual a n. Entonces, cuando se toman todos los elementos, podemos asumir lo siguiente. Entonces, si reemplazamos n en R acá, aquí, entonces decimos R igual a n, entonces es como si fuera n menos n. Entonces, n menos n es 0. Y 0 factorial, pues ya sabemos que esto da 1, ¿no? Y n factorial entre 1 es n factorial. Entonces, cuando en este caso, pues se da, por ejemplo, cuando vimos acá como la forma de distribuir estos elementos entre todos, tomamos todos los tres elementos y armamos todos los arreglos posibles de forma distinta. Pero ¿qué pasa? Que este es el caso particular cuando no se repiten esos elementos. Entonces, ¿qué pasa cuando se repiten? Pues ya a continuación lo vamos a ver más en detalle, ¿sí? Entonces, tenemos estas dos fórmulas o estas dos ecuaciones para representar permutaciones lineales. Y bueno, también hay otra clase de permutación que es la permutación circular, que es cuando se da un ordenamiento o un arreglo de los elementos alrededor de un punto de referencia, formando una línea cerrada, como un círculo, ¿sí? Entonces, dados en elementos, estos pueden ser ordenados circularmente y el total de ordenamientos equivale a esto, a n-1 factorial, ¿sí? Entonces, acá como pueden ver, aquí pues hay dos ejemplos distintos. El que ven ustedes en la esquina inferior izquierda, pues es un comedor eh, con una mesa redonda y con unos asientos alrededor. Pues la forma como podemos calcular de cuántas maneras las personas que se sientan en ese comedor pueden sentarse, o sea, y pueden rotarse, pues se calcula de esa manera, ¿sí? O sea, se toma un punto de referencia. Por ejemplo, cuando tenemos en este caso, cuando n es igual a 4, ¿sí? O sea, en este ejemplo que vemos acá, ¿sí? Acá tenemos la vista de frente y tenemos una vista posterior, ¿sí? O sea, es como si viéramos la mesa por delante, o sea, por arriba y la mesa por abajo o por detrás. Entonces, es, es eso. O sea, nosotros aquí tomamos como punto de referencia A, tanto para la vista de frente como la vista posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en el caso de este comedor, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sí, son 10 asientos. Sí. Entonces acá
vamos a tener n igual a 10. Entonces, para el caso de 4, pues ya sabemos que este, esta permutación va a ser, o sea, igual a 4 menos 1 factorial. Esto va a ser igual a 3 factorial. O sea, ahí que eso es igual a 6. Entonces hay 6 diferentes maneras de poder ordenar de forma circular 4 personas teniendo como punto de referencia ese elemento A. ¿Sí? Y acá en n igual a 10, pues tenemos que la permutación circular pues, va a ser un número más grande. ¿Sí? Entonces va a ser igual a 10 menos 1 factorial, es decir, 9 factorial. ¿Sí? Que es un número bastante grande. Y bueno, y así, o sea, podemos también aplicarlo de esta manera, ¿no? O sea, si tenemos arreglos o de forma circular, entonces nosotros podamos, por ejemplo, en este caso que es mucho más complejo de saber de cuántas maneras podemos distribuir eh, tantos colores de forma circular alrededor, ¿sí? Entonces, esa es otra pregunta que también podríamos resolver con este concepto. Claro que pues, es mucho más complejo el cálculo, aunque no es imposible, pero o también saber cuántas vueltas toma, eh, sí, también se puede hacer un cálculo como cuántas vueltas o cuántos giros se puede hacer alrededor de un punto de referencia dadas ciertas condiciones o ciertos parámetros que pueden también estar establecidos a partir de esos n elementos y también de ese total de ordenamientos, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de problemas que se pueden dar, pero que pues estas herramientas nos van a ayudar muchísimo para resolver. Y también tenemos el otro caso particular, la otra clase de permutación que es con elementos repetidos. Entonces tenemos un ordenamiento arreglo de esos elementos en los cuales algunos son de una misma clase, es decir, tienen características propias. Si están disponibles n elementos en los cuales hay n sub 1 de una primera clase, n sub 2 de una segunda clase, n sub 3 de una tercera clase y así, y hasta n sub k de una décima clase. Entonces tenemos una suma de n sub 1 más n sub 2 más n sub 3 y así sucesivamente hasta sumar n sub k. Esa suma va a ser menor o igual que n. Entonces, el número de permutaciones en fila que pueden ocurrir con estos elementos es este, ¿sí? O sea, es la razón entre n factorial, es decir, el factorial de esos n elementos, entre el factorial de el elemento n sub 1 por el factorial de n sub 2, por el factorial de n sub 3 y así sucesivamente hasta el factorial de n sub k, ¿sí? Entonces, esa es otra forma de calcular permutaciones, pero en este caso particular para elementos repetidos. Entonces, supongamos que acá en el ejemplo de los círculos de colores, entonces tenemos que hay 4, o sea, tenemos de esas bolitas, tenemos, o sea, tenemos 4 que son rojas, no, 4 4 amarillas, ¿sí? Tenemos 4 azules, no, eh, tenemos 3 azules y 2 rojas, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas podemos ordenar? O sea, en total son 9 bolas, ¿sí? 9 bolas. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos ordenar esas 9 bolas asumiendo estas condiciones
y asumiendo que se pueden repetir, ¿sí? O sea, en este caso es una permutación con repeticiones. Entonces, en ese caso, o sea, nosotros cuando es un arreglo repetido, entonces se asume esto, ¿no? Que va a ser una permutación eh, con n igual a 9, ¿sí? Y vamos a tener un n sub 1, n sub 1 igual a 4, n sub 2 igual a 3 y n sub 2 igual a 3 y n sub 3 igual a 2. ¿Sí? Entonces va a ser así, 4, 3 y 2. ¿Sí? Entonces, en ese caso tenemos en el numerador n factorial, es decir, 9 factorial, entre n sub 1 factorial, que sería 4 factorial, por n sub 2 factorial, que sería 3 factorial, por n sub 3 factorial, que sería 2 factorial. Entonces, esta es la forma como nosotros podemos calcular eh, de cuántas maneras distintas tenemos teniendo 9 bolas, 4 amarillas, 3 azules, 2 rojas respectivamente, eh, teniendo en cuenta que pueden estar repetidas. Eh, entonces, esa es la forma común. Entonces aquí, n igual a 3 bolas, n igual a 9 bolas, entonces pueden estar repetidas. ¿Sí? Entonces, esa es una restricción. Pueden estar repetidas y están distribuidas de esa manera. Entonces, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta o si tienen alguna duda, lo podemos resolver de una vez. Si no, podemos continuar con la parte de combinaciones. ¿No? Entonces, voy a continuar. Entonces, las combinaciones son los diferentes subconjuntos que pueden estar formados con una parte o con todos los elementos de un conjunto. También podemos afirmar que son agrupados sin importar el orden de los elementos. Entonces aquí el orden no importa, como en el caso de las permutaciones. Aunque una combinación también puede considerarse como un caso particular de permutación, ¿sí? Donde se seleccionan todos los elementos disponibles y se los coloca en un orden específico. En este caso, el orden no importa porque todos los elementos se seleccionan y se colocan en una única disposición. Por ejemplo, seleccionar todas las cartas de una baraja y colocarlas en un orden específico sería una permutación, pero también se consideraría una combinación porque se seleccionaron todos los elementos disponibles, ¿sí? Es decir, si disponemos de n elementos diferentes y deseamos tomar subconjuntos de r elementos, el número de subconjuntos o combinaciones es, entonces aquí tenemos esta notación, ¿sí? Entonces combinación de n y r o sea, tenemos la notación de combinatoria y tenemos la notación binomial. Y también tenemos la forma factorial, ¿sí? Que es la razón entre n factorial y el producto de r factorial por la diferencia de n y r factorial, ¿sí? Teniendo en cuenta que r está entre 0 y n, ¿sí? Entonces aquí es otra diferencia importante con las permutaciones. Las permutaciones r puede tener valor de 1 hasta n, pero aquí en las combinaciones puede tener un valor de 0 a n, ¿sí? Entonces acá pues tenemos como ejemplo una aplicación de las combinaciones que es, y de la notación binomial, que es precisamente los triángulos de Pascal y los binomios de Newton. Entonces, si han visto alguna vez o si se recuerdan sus clases de álgebra, pues, eh, pues esto sirve muchísimo para calcular los binomios,
o sea, que están elevados a una enésima potencia, ¿sí? Ya sea de n igual a 1, bueno, n igual a 2 y así sucesivamente. Entonces ahí se va armando este triángulo, ¿sí? Se va armando con esos valores y cada uno de estos valores pues tiene su equivalencia en notación binomial. Y esa notación binomial corresponde a una combinación en notación factorial también. Y así es como se calcula cada uno de estos elementos del triángulo. ¿Sí? Entonces, los invito a que también investiguen más sobre este tema y en especial del teorema binomial que se utiliza precisamente para demostrar una de las propiedades de las combinaciones. Y ya las vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? Pues tenemos las propiedades notables, es decir, tenemos la combinatoria que es entre n y asumimos a r igual a 0, ¿sí? O r igual a n. Entonces, en este caso, pues eh, vamos a tener que es igual a 1. Y bueno, ¿y cómo llegamos a eso? Pues una forma de demostrar esta propiedad es precisamente llevarlo a notación factorial, ¿sí? Que es más fácil de trabajar, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, para este caso, entonces tenemos n factorial entre 0 factorial por n menos 0 factorial. Y esto va a ser igual a n factorial. 0 factorial es 1 y n menos 0 es n factorial. Entonces, por lo tanto, esto es igual a 1, ¿sí? Y lo mismo, o sea, si n es, si r es igual a n, entonces tenemos n factorial entre n factorial n, ¿sí? Entonces, esto es 0 y 0 factorial es 1. Entonces, todo esto se cancela y va a quedar 1 también, ¿sí? Entonces, para este caso, pues ya demostramos esas dos propiedades notables. Y aquí, pues, en el caso de que si R es igual a 1 o si R es igual a N menos 1, pues la combinación es igual a N. Entonces ahí, pues, podríamos decir que N, bueno, N factorial 1 n menos 1 factorial, perdón. Entonces, 1 factorial es 1 y n factorial es n por n menos 1 factorial, por definición. Entonces aquí tenemos n menos 1 factorial. Esto se puede cancelar con esto y esto queda así, n. Y en el caso de también n menos 1 factorial n menos n menos 1 factorial, ¿sí? Entonces acá esto es igual a n menos por más menos, menos por menos más. Entonces esto es n factorial n menos 1 factorial por n menos n, esto da 0, esto así, esto es 1 factorial al final, ¿sí?
el menos por menos más 1 factorial. Y n, ya sabemos que esto es, o sea, esta n la podemos escribir como n por n menos 1 factorial, ¿sí? Entonces acá se cancela esto con esto y n sobre 1 factorial es n también, ¿sí? Entonces esto también es equivalente. Y bueno, ahí tenemos también las otras propiedades, como por ejemplo la igualdad de números combinatorios. Es decir, si tenemos que si asumimos a R igual a X o R igual a Y, entonces sí, solo si esas combinaciones son equivalentes. Sí, solo si X es igual a Y o la suma de X más Y es igual a N, ¿sí? Entonces eso también se puede demostrar, así como yo hice, o sea, asumiendo que X más Y es igual a N o que X es igual a Y o Y igual a X, pues ya saben, se reemplazan esos valores ahí en la notación factorial y pues ahí simplificando vamos a llegar a que estas dos estas dos combinaciones son equivalentes, ¿sí? También tenemos los combinatorios complementarios, es decir, si asumimos que R es igual a M o N menos M, pues esto también va a ser equivalente, ¿sí? Entonces también eso lo podemos demostrar pues partiendo de una de las dos. Tanto para esta como para esta podemos partir de un lado de las igualdades y pues así demostramos que son equivalentes. La suma de combinatorios pues es un poco más complejo de demostrar, pero no es tan difícil. Es simplemente llevarlo a notación factorial y asumir que R es igual a K más 1. Entonces acá pues se da en este primer caso y en el otro caso se da que R puede ser igual a K menos 1 y K y la suma pues N igual a N menos 1, sí, o sea, aquí N ya pues va a variar su valor inicial porque no va a ser N, va a ser otro diferente. Entonces, eso también lo podemos, o sea, eso también se puede demostrar de la misma manera que lo hice yo acá con las propiedades notables, ¿sí? Y también usando el teorema binomial podemos demostrar que esto es equivalente a 2 a la n, o sea, es decir, la sumatoria de las combinatorias desde 0 hasta n, o sea, desde n hasta n, o sea, o más bien de 0 a n más 1 a n más 2 a n y así sucesivamente desde n a n. Entonces recuerden que acá pues por las propiedades notables esto es 1, ¿no? O sea, este término va a ser 1 y el del final también va a ser 1. Pero bueno, yo aquí pues voy a dejar de compartir un momentico pantalla. Aquí porque yo voy a compartir pantalla completa, porque acá les voy a mostrar una consulta que hice con un Prona ChatGPT. Entonces, acá pues para preguntarle, por favor ayúdame a demostrar esta propiedad de las combinaciones, ¿sí? Entonces le pasé eso en formato LaTeX, ¿sí? Un formato que se usa mucho para notación matemática. También lo utilicé para hacer parte de los slides. Entonces, de aquí, ChatGPT me responde. Entonces, para mostrar esa propiedad de esa sumatoria de combinaciones que son equivalentes a 2 a la n, podemos utilizar el teorema binomial. Entonces, a continuación me presenta una demostración detallada. El teorema binomial establece esto.
Si tomamos x igual a 1, y igual a 1, tenemos esto. Simplificando tenemos eso, ¿sí? Entonces, pues, por lo tanto, hemos demostrado eso. Y esa es una forma de demostrar que eso es equivalente, ¿sí? Entonces, aquí también me explica, esta identidad también se puede interpretar combinatoriamente. La suma de los coeficientes binomiales para k igual a 0, 1, 2 hasta n representa el número total de subconjuntos de un conjunto n elementos. Dado que cada elemento puede estar o no estar en un subconjunto, dos opciones por elemento, hay 2 a la n subconjuntos en total. Por lo tanto, combinatoriamente también es evidente que la sumatoria de k igual a 0 hasta n de ese binomio, ¿sí? Es igual a 2 a la n. Así, hemos demostrado la propiedad tanto algebraicamente usando el teorema binomial como combinatoriamente. Bueno, es eso. Ya pues ChatGPT me explicó cómo se podría demostrar esta propiedad. Entonces, volviendo acá a los slides, tenemos también el caso de la combinación, pero con elementos repetidos. Entonces, aquí asumimos que en general el cálculo corresponde al número de soluciones enteras no negativas de esta ecuación, ¿sí? X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 y así sucesivamente hasta X sub n igual a P, donde P son los puntos y n menos 1 son los signos de adición. Entonces, al final tenemos el número de combinaciones de P objetos distintos o no de n objetos distintos. Es decir, todo esto, ¿sí? O sea, la combinación repetitiva de entre n y p, es decir, la combinación de n más p menos 1 y p, ¿sí? Lo tenemos aquí en notación de combinatorias, perdón, en notación binomial y en notación factorial. Entonces, en notación factorial va a ser la razón entre n más p menos 1 factorial y el producto de p factorial por n menos 1 factorial. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que eh, nosotros utilizamos de esa manera en el caso de combinaciones repetidas. Entonces acá pues yo también le pregunté a ChatGPT, le hice esa pregunta, ¿cuántas posibles soluciones enteras no negativas tiene la siguiente ecuación? Entonces me respondió, para determinar el número de soluciones enteras no negativas de esa ecuación podemos utilizar el principio del conteo de combinaciones con repetición. Esto se basa en la fórmula de combinaciones con repetición, el método de barras y estrellas. Entonces aquí me da esta fórmula, bueno, me da en notación binomial, me da una justificación, y bueno, aquí me da un ejemplo, ¿sí? Que supongamos que n igual a 3 y p igual a 5, entonces queremos encontrar el número de soluciones no negativas de la ecuación x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a 5. Entonces, utilizando la fórmula, tenemos que es al final 7 factorial entre 2 factorial por 7 menos 2 factorial, es decir, 7 por 6 entre 2 por 1 igual a 21. Entonces, la respuesta es que hay 21 soluciones para esa ecuación. En conclusión, pues tenemos esa es la fórmula para las combinaciones repetidas, ¿sí? Entonces es un caso en el que, un problema típico en el que podemos utilizar esta herramienta de las combinaciones repetidas para resolver este tipo de ejercicios. Y bueno, al final, ¿qué tenemos como conclusión? Pues tenemos este esquema que nos resume eh, eh, cuáles son las clases de eh, permutaciones y combinaciones. Entonces, en resumen, podemos concluir que la permutación forma grupos ordenados, es decir, interesa el orden de los elementos. Esta puede ser lineal con elementos diferentes, con elementos repetidos o circular con elementos diferentes también. La combinación forma grupos donde no interesa el orden de los elementos. Puede ser lineal con repetición de elementos o con elementos diferentes. Y bueno, muchachos, creo que eso ha sido todo por hoy. Espérenme, aquí pues voy
a compartir un momentico mi pantalla con la presentación, con el último slide, ¿no? Para el screenshot, para la foto. Entonces, vamos a tomar una foto acá rápido. Bueno, muchachos, entonces recuerden que ya en 5 minutos empezamos la parte práctica con las preguntas de examen tipo admisión. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos. Chao.